Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Coffee Brain. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra. En compañía de integrantes del equipo de Brain and Mind está con nosotros la maestra Claudia Guillemont. Ella es maestra en terapia familiar y experta en temas de violencia. Buenos días, Claudia, bienvenida. Hola, buenos días a todas y a todos. También está con nosotros la maestra Mercedes Navarro. Ella es psicóloga clínica, especialista en mindfulness y tanatóloga. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Gracias, buenos días a todos. Y como siempre, Mónica Llamas, una estrategia digital, quien hace posible esta transmisión. Y pues el día de hoy, quizá un poco adelantados al tiempo y al momento, pero bueno, es algo importante, ¿no? Vamos a hablar sobre la depresión estacional o el trastorno afectivo estacional. Bien, esto es un tema que solemos como empezarlo por ahí de diciembre, nos adelantamos un poquito. ¿Por qué? Porque el trastorno afectivo estacional es algo que se da cuando viene el cambio de estación hacia los meses fríos, es decir, el otoño y el invierno. No es exclusivamente de esta época, hay quienes por otras razones tienen los episodios de depresión en la primavera y en el verano, pero bueno, es en los meses de invierno, ¿no? Y creo que algo muy importante es aprender a separar lo que es la depresión estacional o el trastorno afectivo estacional del blues, del famoso blues navideño, ¿no? Que además no solamente es blues navideño, porque me quedo yo pensando, vienen épocas para fin de año como interesantes, ¿no? Viene Día de Muertos, todos los preparativos de fin de año, entonces ahí es donde entra todo lo del blues navideño. Adelante, Claudia. Y bueno, un poco en el tema del trastorno afectivo estacional, también pues mencionar, ¿no? Que probablemente para quienes vivimos en países que no viven el cambio de estaciones de manera tan marcada, es decir, mientras más lejos estamos del Ecuador, de la línea que divide al planeta en dos, vamos a decir en dos grandes mitades, más podemos tener esta expresión a partir de la experiencia del cambio de estación muy marcada, ¿no? Hoy, además, con el tema de cambio climático, de pronto estamos teniendo cambios de estaciones muy acentuados. Algo que se empieza a ver en la literatura es qué tanto en el lugar en el que vives puede haber un trastorno afectivo estacional relacionado no nada más con los cambios de estación, sino con los cambios de temperatura, ¿no? Por ejemplo, para quienes vivimos en zonas tropicales, de pronto muchísimo calor puede también tener efectos en nuestros afectos, en nuestra manera de vivir el día a día, dependiendo de los espacios en los que vivamos, la cantidad de luz que recibimos. Para quienes, por ejemplo, tienen inviernos muy oscuros, muy lejos del Ecuador, en países nórdicos, a veces te dicen, sí, sí es el frío, pero también la falta de luz, ¿no? La posibilidad de tener o no un aire acondicionado que baje la temperatura en verano o estar en lugares muy calientes, es decir, no es nada más el tema estacional, sino también el clima que vivimos y las temperaturas a las que estamos sujetos con los niveles de luz a los que tenemos acceso. Sí, fíjate que suena como casi anecdótico, como la parte del cambio climático, pero no es real. O sea, el cambio climático sí está afectando como la salud mental. Quizás sea algo donde a lo mejor no tenemos como mucha evidencia aún, ¿no? Son temas muchas veces o que desde hace tiempo atrás los enfoca un área de la psiquiatría que se llama psiquiatría social. Lo que no solamente tiene que ver con cambio climático, sino tiene que ver con cambio de entornos. Por ejemplo, algo que se le está prestando mucha atención ahorita es todas las comunidades mayas con lo del tren y cómo está cambiando como su ecosistema, ¿no? Entonces, es un área de la psiquiatría sobre todo social, pero lo que sí sabemos del trastorno afectivo estacional, como decía Claudia, tiene que ver con la exposición a la luz. Los seres humanos tenemos algo que se llama reloj biológico o el famoso ritmo circadiano. Es un reloj interno que nos marca literalmente no solamente una serie de procesos biológicos y hormonales a lo largo del día, dependiendo del momento del día y que se repite cada 24 horas, sino también está muy marcado o el estímulo es la luz natural y la puesta del sol. Entonces, en los países, sobre todo nórdicos, ¿no? O en el sur, donde en los inviernos la exposición a la luz es prácticamente de muy pocas horas, se ha visto que es un factor de riesgo la depresión estacional. Y nada más para poner un ejemplo, ¿no? Para ver esta diferencia en Estados Unidos, en Florida, ¿no? Que está más hacia el Ecuador, la tasa de depresión estacional es del 1% y en Alaska es hasta del 10%.
Entonces, sí tiene que ver con la exposición a la luz y con la sensibilidad del reloj biológico de cada persona. Adelante, Y Clara. en ese sentido, no olvidarnos, ¿no? Son temas también neurobiológicos, es decir, de cambios en serotoninas, en dopaminas, en melatonina, en todo esto que tiene también un factor biológico de incidencia. La estadística más reciente dice que le pega más fuerte a mujeres y a jóvenes, no quiere decir que las otras personas, hombres o niños, estén exentos. Y pues es esta sensación de tristeza, de desesperanza, en familias donde ha habido más depresión, podría presentarse de manera más recurrente también el trastorno afectivo estacional. Hay también una carencia de vitamina D, ¿no? Esta que nos da el sol cuando nos pega el sol y que de pronto, por ahí yo tengo pacientes que me mandaron que me ponga yo al sol, aún viviendo en Cancún, que tenemos tanto sol a lo largo del año, ¿no? Creo que es importante como mencionar síntomas, Kitsia, para que la gente pueda relacionarlo, porque no nada más es si tengo mucho frío, ¿no? Sino, o si no tengo mucho acceso a luz, sino cómo me estoy sintiendo en el ambiente que estoy viviendo. Sí, quizá, a ver, alguien que se deprime por primera vez en los meses fríos, no podemos hacer el diagnóstico de una depresión estacional, ¿no? Es alguien que de forma repetida presenta cada año un episodio de trastorno depresivo mayor. ¿Cuál es la peculiaridad de los síntomas de la depresión? Es que cursan con depresiones que llamamos como síntomas atípicos, ¿no? Todo lo que lleva a una depresión, tristeza, ánimo bajo, apatía, desesperanza, pero se habla de mucha melancolía, ¿no? De mucho sentimiento de culpa. Se habla de un exceso de sueño. Los pacientes suelen como dormir mucho, suelen como comer mucho, y es como esta melancolía un poquito, ¿no? Son síntomas de depresiones atípicas. Ahora, tiene que cumplir todos los criterios de una depresión, ¿no? Y no olvidar que en los trastornos psiquiátricos uno de los criterios es que altere como la funcionalidad de las personas. Y aquí algo muy importante que tendríamos que empezar a separar es el famoso blues navideño, ¿no? O sea, el blues navideño o el blues de fin de año se acercan todas estas fechas importantes donde se está con la familia, donde a lo mejor en el transcurso del año se perdieron seres queridos o por cuestiones de trabajo se está lejos de la familia. Entonces viene como este recuerdo de las fechas donde solíamos estar con la familia y esto pues da una tendencia como al ánimo bajito, ¿no? O a los famosos Grinch, ¿no? Los Grinch que no les gusta la Navidad o que no lo disfrutan y tiene que ver como pues con estos recuerdos del pasado, pero no necesariamente hablamos de una depresión. Han hecho como muchos intentos, ¿no? De cómo atender estos trastornos afectivos, no nada más dejar que pase la estación, el periodo estacional y ya, porque estamos hablando de que pueden ser meses, ¿no? Pueden ser meses. En algún momento aquí en zonas mucho más calientes se habló más de temas de calor, ¿no? Y de espacios de vivienda donde no había suficiente ventilación y que había como esta sensación de desesperanza, pero además de verdaderamente estar en una situación de hasta de riesgo para la vida por deshidrataciones, por falta de ventilación, por estos espacios que pueden lograr, no sé si es un logro, pero pueden llegar a temperaturas altísimas, donde a veces salir está menos caliente, ¿no? Y como la gente busca irse, por ejemplo, a plazas comerciales climatizadas para poder regular un poquito mejor la temperatura. El otro día me decía una paciente, es que me eché un clavado en el mar y el mar estaba caliente, estaba tibio, no me refrescó, ¿no? Esta sensación de no me puedo refrescar. Y sí, desde fototerapias, que puede ser un modelo terapéutico que se puede utilizar, especialmente para aquellos que pierden mucha luz de día, más alejados del Ecuador, y sí terapias conversacionales, no quedarse se me va a pasar, ¿no? Puede haber aumentos de peso muy significativos y muchísimo tiempo de sueño, es decir, no estamos en la capacidad de hacer todas nuestras actividades cotidianas, y en zonas turísticas en todas estas épocas, pues además hay mucho más trabajo, ¿no? Mucho más actividad, mucho menos estar con la familia, es decir, también cambia o es atípico la forma de afrontar fechas y por eso distinguir entre como el blues navideño de estos trastornos afectivos. Sí. Digo, estaría muy interesante, la verdad es que no tengo como algo fresco en cuanto al calor, pero sí es real que el calor no es, al final genera como una incomodidad que modifica como el entorno, ¿no? O sea, no podemos
sintetizarlo, ¿no? Como dicen, lo que pasa es que la gente está más agresiva por el calor, ¿no? O sea, no podemos como sacar esas conclusiones tan burdamente, pero sí, definitivamente el clima es algo que afecta. Y yo quisiera retomar algo que decía Claudia rápidamente sobre la vitamina D, ¿no? Sabemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Países que efectivamente tienen poca exposición a la luz solar por estos inviernos tan largos que tienen, literal, en vez de vitamina C, es vitamina D ya de cajón. A partir de la pandemia, que estuvimos encerrados mucho tiempo en casa, pues tenemos muchos niveles de vitamina D bajos. Y la vitamina D baja nos puede dar cansancio, tristeza, pues sobre todo mucho cansancio, nos dan como muchos síntomas físicos. Entonces, pues sorprendentemente nosotros que vivimos en un clima tropical donde tenemos sol prácticamente todo el año, la sorpresa es que nos hemos encontrado con mucha deficiencia de vitamina D. Digo, no es que sea la única causa, ¿no? Pero sí, no, o sea, mejoran con el tratamiento, pero siguen quejando de cansancio. Y cuando vemos la vitamina D baja, pues ya su vitamina D y mejoran. La exposición al sol, la verdad es que ya esos baños de sol, como se recomendaba antes, ya es que es un poco peligroso, ¿no? O sea, por más bloqueador que usemos. Entonces, es sobre todo la exposición a la luz natural. Y en cuanto a lo que mencionabas del tratamiento, sí, a ver, quizá aquí en México no, porque no vivimos en esos extremos de clima, pero en los países nórdicos o del Polo Sur, tienen lámparas en casa que saben que tienen que encender, o hay lugares donde vas específicamente a tu baño de luz natural para evitar los síntomas de la depresión estacional. Adelante, Mercedes. Bueno, aquí también se puede, te puedes preparar para esos cambios de estación, sabiendo que viene esto. Digo, de acuerdo con el mindfulness, sí te puedes como preparar, ¿no? Si vas llevando como una buena alimentación, si tratas de hacer esta respiración consciente, lo que sucede es que tu estado de ánimo va mejorando, pero no nada más eso, sino que también ayuda a la producción de neurotransmisores. Entonces, también si nos vamos como preparando, podríamos nosotros como bajar un poco o prever un poco esta depresión estacional. Pues sí y no, porque es como si tú no sabes que tienes factores genéticos para la depresión, o sea, ¿en qué momento te vas a preparar, no? O sea, y lo mismo ocurre para la depresión estacional. Definitivamente hay muchas cosas que sabemos que nos ayudan a prevenir la depresión, como la alimentación, la actividad física, cuidar las horas de sueño, ya, pero en realidad no sabemos si vamos a tener una predisposición como tal a un trastorno depresivo estacional. No, adelante, Claudia. Y creo que ahí sería como muy importante esta diferenciación que estamos haciendo, ¿no? Porque cuando lee uno sobre estas cosas, se sigue hablando como mucho de inviernos fríos, falta de luz, y a mí me parece con todo esto el cambio de clima y el tema global que tenemos es no necesariamente solamente es eso, ¿no? Es cómo adecuarnos a estas, vamos a decir, cuestiones climáticas que a veces son tan impredecibles y que pueden generar un cambio anímico importante. Ahora, no todo va a ser depresión estacional, tal como decías, Kitia, es algo que se tiene que ir repitiendo y que de alguna manera tu cuerpo funciona de cierta manera en relación con estos cambios. Puede ser algo más, vamos a decir, transitorio o con un aspecto genético hereditario, pero sí tener en cuenta que especialmente mientras más lejos del Ecuador vivas, sí hay un tema ya muy estudiado en relación con el frío y la falta de luz, que pueda manifestarse de otras formas, en otros, literalmente en otras latitudes, es algo que estamos como incluyendo ahora y en cuanto a la sintomatología, ¿no? Sí, creo que, o sea, hablar de prevenir como el trastorno afectivo estacional, más bien es cuando ya se tiene el diagnóstico, entonces ahí sí, ¿no? O sea, nos preparamos, nos adelantamos. Yo pienso un poquito como en estos pacientes bipolares, ¿no? Que sabemos que el trastorno bipolar es algo crónico y cíclico, con, sin y a pesar del medicamento. Y mucho del trabajo que se hace con los pacientes bipolares es que ellos aprendan a identificar como los signos, los primeros signos de que viene una recaída. ¿Para qué? Para poder hacer intervenciones oportunas, independientemente de todos los hábitos que hay a su alrededor. Y con el trastorno afectivo estacional, pues es algo parecido, ya sé que lo tengo, ya sé que vienen los meses de invierno,
puede que me dé, puede que no me dé. Entonces, estar preparado como para hacer intervenciones oportunas y no llegar como a estas depresiones graves. Un poco también pensando en estas cuestiones que son como generales para la salud y la salud mental, ¿no? El tema de sueño, el tema de alimentación, el tema de ejercicio, el construir relaciones sociales significativas, el poder establecer límites vamos a decir, nos protejan, nos permitan estar en armonía. Todo eso abona, pero sí efectivamente un diagnóstico. Ahora, qué difícil, ¿no? Estoy pensando, si esto es estacional y te pega un año y tal vez el siguiente y lo dejas pasar, no le das tanta importancia. ¿Cuál sería como, eh, como el riesgo? ¿Hasta dónde puede ser peligroso cursar con estos trastornos? Bueno, yo creo que como todo trastorno mental, o sea, a ver, vamos como a lo básico, ¿no? Cuando yo tengo un desajuste en el cerebro por lo que sea, y me da como cierta sintomatología, el cerebro por sí solito va a tratar de repararse, ¿no? Por eso es que aguantamos mucho y nos tardamos tanto tiempo en recibir atención. Aquí el problema es quizá no el malestar, a veces nos acostumbramos al malestar, ¿eh? No es el malestar que nos provoque o la falta de funcionalidad, sino que cada que el cerebro se tiene que reparar, aumenta el estrés oxidativo. Es decir, el precio que el cerebro paga para recuperarse de un desajuste es muy alto y en realidad lo que va lastimando al cerebro a largo plazo es eso. Si le tenemos que poner un nombre, se llama carga alostática. ¿Cuál es el precio que mi cerebro y mi cuerpo van a pagar en el transcurso del tiempo y a largo plazo por estarse reparando? Entonces, aquí es donde entran todos estos efectos secundarios que vemos de esas depresiones crónicas, por ejemplo, depresiones no tratadas que tienen que ver ya con cuestiones más cognitivas, ¿no? Cómo se van lastimando ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con memoria, atención, concentración y todo lo que es, pues si creamos funciones mentales superiores, ¿no? Al final, el riesgo de no detectarlo y estar teniendo como depresiones, pues es que va a venir un deterioro cognitivo o depresiones muy graves y sabemos que pues alguien con una depresión muy grave pues tiene un riesgo de suicidio muy alto, ¿no? También. Adelante, Mercedes. Y bueno, ¿cuándo ir al médico, no? Como por lo que estás diciendo, es normal también sentirnos tristes de repente, ¿no? En algunos días, para que no confundan y cualquier tristeza, voy corriendo porque creo que ya tengo depresión estacional. Sin embargo, yo creo que es importante poder distinguir, bueno, he estado decaída, sin ánimo, ya días. Ya no me motiva las actividades que normalmente yo disfrutaba. Entonces creo que ese ya es como un foquito rojo, porque especialmente es bien importante si el sueño también se alteró, si el apetito cambió, si recurren a veces a pues el alcohol, ¿no? Para reconfortarse o para relajarse, que estés ya desanimado o también ya con ideas suicidas, como ahorita lo mencionas. Creo que son muchas alertas que si salen de nuestra normalidad del estado de ánimo que tenemos, hay que ponerle atención, Pues sin aquí, alarmarnos. aquí es donde entra justamente ya como el diagnóstico, ¿no? Ojalá y todos salieran corriendo a una valoración cuando se sientan tristes. Sería como más sencillo, ¿no? Y sería más sencillo decir, no, mira, es algo adaptativo o es normal esto que estás sintiendo. Creo que sería como más sensato, pero hay dos puntos, ¿no? Que son los síntomas cardinales o los criterios diagnósticos de la depresión, que es una tristeza que está todo el día, la mayor parte de los días y esto se acompaña de un ánimo bajo constante y de una incapacidad para sentir placer, ¿no? Son como los dos puntos cardinales como de la depresión y esto tiene que estar presente todos los días, por lo menos 2 semanas de manera continua. La realidad es que como uno convive con uno mismo todos los días, es muy difícil darte cuenta. Por eso digo, ojalá y que cuando sintiéramos tristeza saliéramos corriendo, pero muchas veces las personas están deprimidas y ni siquiera lo saben, porque te acostumbras a ese malestar. A veces es más bien la gente alrededor la que empieza a observar como un cambio en el ánimo, en la cara, en el comportamiento, se empiezan a aislar y es como mucho más sencillo. Digo, cuando ya se tiene el diagnóstico, pues sí, ya las personas ya se conocen, pero cuando no se tiene el diagnóstico, solo
Les voy a decir cuál es la frase con la que llegan muchas personas, ¿no? Es que no soy yo. ¿Y desde cuándo? No, pues desde hace como 2 años. O sea, por eso digo que no es tan sencillo, pero eso es lo que siente la gente, ¿no? ¿Qué siente alguien que está deprimido? Es que siento que no soy yo. Es que siento que nada me motiva. Adelante, Claudia. Y ahorita me dejaste un poco como en el tema de el costo que paga el cerebro, ¿no? El costo que paga el cerebro en lo que nos damos cuenta, en lo que alguien nota que tal vez algo nos está sucediendo, en los procesos de funcionalidad, ¿no? De atención también muchas veces llegan diciendo, pues es que me está yendo mal en la escuela o estoy de malas. No necesariamente la tristeza se manifiesta como tristeza, a veces es como mucho enojo, ¿no? Estoy de mecha corta, cualquier cosa me molesta, yo ni cuenta me había dado, pero me lo hicieron notar. eh, y pensando que es un cerebro que está de todas las maneras posibles avisando que le hagamos caso, que haya algún desbalance y que en este tomarnos el tiempo o no dedicarle tiempo. El otro día ahora con el marco del Día de la Mundial de la Salud Mental, en un programa que hicimos con Radio Ayuntamiento aquí en Benito Juárez, en Cancún, yo difería con uno de los psicólogos que él decía, no, pues vas al psicólogo o a la psicóloga cuando sientes que tus herramientas ya son menos que, o sea, ya no puedes afrontar, ¿no? Yo le decía, no, es que vuelve a ser un tema muy correctivo, ¿no? Muy de cuando ya está pasando algo que no está, no, yo creo que tendríamos que ser lo más preventivo y no está de más de pronto pues equivocarnos y tal vez y antes de tiempo y decir, ¿sabes qué? No, esto que te está pasando es natural, estás viviendo un duelo, está pasando esto, es decir, encontrar explicaciones, hacer una buena historia clínica acorde con vamos a decir, la traza histórica de esa persona, pero a mí me parece que no abona ya que estoy súper mal, si de por sí no nos damos cuenta, entra un poquito como la humedad, ¿no? Cuando te das cuenta ya está dentro. Y entonces yo más bien es cómo ir antes, cómo prevenirlo. Ajá. Yo creo que ahí entra un poquito como estos nuevos modelos que van hacia la atención de la salud mental en un modelo como muy primario, ¿no? De la atención primaria. Es como a ver, esperarnos a ir al psicólogo cuando ya estamos como muy mal, de pronto es como pues ya me infarté y entonces ahora sí pónganme el stent y háganme la cirugía corazón abierto, ¿no? O sea, es como eso. Si yo voy con el médico general de forma preventiva y me hago mi check-up, voy a poder identificarlo a tiempo. Entonces, creo que aquí es mucho también como el entrenamiento a los médicos de primer contacto y a otros especialistas a lograr como identificar esos datos sutiles a ver, de 10 personas que van al médico general, ¿no? 7 el acercamiento es por problemas de salud mental. Entonces es también como empezar a afinar eso de no quedarnos solamente con el dolor de panza o el dolor de cabeza, ¿no? Y aquí en México no se hace, pero muchos países donde sí tienen ya como este modelo de atención primaria son cuestionarios de 5 o 6 preguntas, ¿no? De escrutinio donde dicen, oye, podrías estar sintiéndote mal. Eso por un lado. Y por otro lado, es que yo insisto, tener un espacio terapéutico, aunque no sea semanal, es parte de la canasta básica. No pretender que nosotros como seres humanos somos capaces de resolver nuestras emociones solos todo el tiempo, me parece muy soberbio, porque vamos creciendo, porque vamos entrando a diferentes etapas de vida, porque a lo mejor lo que nos funcionaba hace 5 años ya nos funciona ahora, o se van presentando como ciertas situaciones que no sabemos cómo afrontar y que necesitamos esa dirección externa y ese ojo como muy objetivo que nos ayude como a brincarlo. Entonces, la terapia va a la canasta básica. No hay que tener el presupuesto para leche, huevos, pan, mantequilla, terapia, ¿no? Adelante, Claudia. Y bueno, lo hemos abordado también como estos cambios climáticos, ¿no? Lo que no depende de nosotros o lo que estamos como humanidad haciendo un desastre. Pero también estoy pensando en la gente que migra, ¿no? La gente que migra a otros lugares donde los climas son diferentes, ¿no? Y estar recordando, ¿no? Pacientes que se han ido a vivir lugares, por ejemplo, donde llueve gran parte del año, donde hay viento muy frío muchas estaciones del año, donde puede ser mucho más seco, ¿no? Más caliente o más seco o más húmedo de donde normalmente viven. También hay un proceso de adaptación
que puede influir de manera importante y que podría llevarlos a trastornos afectivos en ese momento, tal vez no como algo que se quede o que requieran hasta volverse a mover, ¿no? Hace algunos años alguien que fue a vivir a Hermosillo y decía, no, no hay manera con el calor que hace aquí de que yo me vaya a poder acostumbrar. Eventualmente se acostumbró y disfrutó mucho su vida los años que vivió allá, pero habrá quien, por ejemplo, en Jalapa, que llueve mucho más tiempo, o en otras ciudades donde está mucho más nublado, es decir, o donde puede haber más sequías, o también hay un proceso de cambio migratorio y con tanto desplazamiento de gente que habría que considerar, valorar el cómo me estoy sintiendo en este nuevo entorno, ¿no? Nos pasa tanto los que llevamos años viviendo en Quintana Roo y Tomás, cada verano decimos, hijo, qué calor hace, ¿verdad? Como que se nos olvida. Y no, es parte de la adaptación a un lugar verdaderamente tropical y con temperaturas muy altas. Adelante, Mercedes. Bueno, primero, como retomar lo que decían de acudir a terapia. Es bien común, me pasa que llegan los pacientes, pero ya me estoy tomando melatonina cuando no puedo dormir y me está ayudando o que estoy triste, pero pues como que ya no me está haciendo la melatonina. ¿Qué pasa con la automedicación? Porque sí sabemos que la melatonina pues es uno de los neurotransmisores que se desequilibran con esto de la depresión estacional y con la depresión. Entonces, ahorita, Kitsia, sí me gustaría que me platicaras un poquito o extendieras esto, qué es lo que está pasando con la melatonina y esta automedicación. Y por otro lado, finalmente, Claudia, lo que mencionas, pues son todos esos factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta. No nada más estancarnos que es solo en países nórdicos, sino que todos los factores que ya han ido mencionando ustedes, todo eso, más nuestros antecedentes familiares, más a lo mejor traemos algo ahí, algún trastorno en salud mental, más todos los cambios, todo va a afectar emocionalmente porque somos seres emocionales y las emociones nos sirven para adaptarnos al medio. Estaba pensando también en una paciente que me decía, acabo de venir a vivir a Cancún, tiene poquito tiempo y me decía, toda la ropa que traje, pues no la voy a usar, ¿no? Entre que uso uniforme en mi nuevo trabajo y después estoy en mi casa verdaderamente con lo menos posible para el tema del calor. Entonces también un poco como todas las adaptaciones que se requieren, la economía que va alrededor de diferentes cambios climáticos y de cómo afecta esto, tiene un efecto en nosotros, ¿no? Desde estar en un lugar más frío de manera temporal y correrte a comprar algo que necesitas para poder estar ahí. Es decir, estas adaptaciones del día a día para que no, estos trastornos, vamos a decir, que se queden un poquito más alejados y no nos saquen de la jugada en el día a día de poder cumplir con nuestras funciones. Adelante, Kitsi. Pues voy de atrás para adelante, ¿no? Un poquito, ¿no? Es a lo que se llama la angustia al cambio climático. Y no necesariamente por el fin del mundo o verlo de una forma muy catastrófica, sino la preocupación que genera el cambio climático por lo que va a ocurrir a mi entorno, para lo que yo no estoy preparado, ¿no? Por ejemplo, la propensión que se tiene a desarrollar un trastorno por estrés postraumático después de una inundación en lugares donde normalmente no se inundaban, ¿no? O sea, como ya con eso es más que suficiente. Y eso lo estamos viendo todos los días. O sea, se inundan lugares que antes no se inundaban. Y aquí el punto es que esto afecta sobre todo a los niños y a los adolescentes, ¿no? O sea, es como a esa, entran como en esta desesperanza, ¿no? Hay a lo que se llama ecoansiedad climática, ¿no? La ecoansiedad al estrés. Digo, no soy experta en estos temas, pero ya son cosas descritas y quizá más adelante valdría la pena como hablar un poquito de esto, ¿no? Cómo el cambio climático, los fenómenos naturales me van a predisponer como a la patología mental. Y respondiendo a la pregunta de Mercedes, a ver, creo que la melatonina está como sobrevalorada y sobreestimada. Nuestro reloj biológico, no esto que yo les explicaba del ritmo circadiano, ¿no? La señal, imagínense que la melatonina es algo que producimos de forma normal. ¿Y cuál es la función de la melatonina? Es como el juez de línea en las carreras. Es el que dice en sus marcas listos fuera, salgan corriendo. La melatonina dice en sus marcas listos fuera, a dormir. Esa es la función de la melatonina, nada más. Al día de hoy no hay ninguna enfermedad que se asocie a un exceso o a una falta de melatonina como tal, ¿no? Entonces, a ver,
son pocas las evidencias donde funciona la melatonina. ¿Quién le funciona la melatonina? Pacientes mayores de 60 años que ya tienen un ritmo circadiano mucho más corto, es decir, que duermen muchas menos horas y tenemos más estrés oxidativo a ese reloj biológico. Personas que constantemente están cambiando de usos horarios, que les ayuda como un amortiguador. Y en algunos pacientes bipolares, que esa es harina de otro costal, porque los bipolares sí tienen mucho que ver con la exposición de luz, obscuridad, y si nacieron en el trópico o en el norte, o sea, como, ay, sí, pero esa es harina de otro costal. Fuera de eso no hay ninguna indicación, ninguna guía de práctica clínica que nos ayude, que diga que hay que usar melatonina. Ahora, la melatonina ni siquiera es un medicamento, es un suplemento, justo porque falta evidencia de cómo funciona. Por eso es que uno lo encuentra en gomitas, en crema, en multivitamínicos, o sea, no hay ni siquiera una guía o una norma de cómo producir la melatonina y en qué cantidades y en qué presentación, porque no hay evidencia, entonces no deja de ser un suplemento. Interesante, ahora que estoy en el congreso de la APM, ayer entré a un curso de sueño, ¿no? Donde pues casi todos los pacientes tienen ya con melatonina, ¿no? Tienen problemas de sueño. Entonces, a ver, no les vas a decir, no, no la tomes, ¿no? Más bien con lo que ya vienen tomando de melatonina, pues después de hacer su historia clínica, evaluar el trastorno del sueño, tener el diagnóstico, la pueden seguir tomando. ¿Cómo les puede funcionar? Pues no les puede funcionar. Pero hay por ahí algunos estudios donde dice que si el uso de la melatonina a largo plazo también da consecuencias o efectos secundarios, pero pues no lo sabemos. No lo sabemos. Creo que es como muy importante, ¿no? Subrayar. Hay temas de clima, hay temas de luz, hay temas de exposición a los elementos, como dicen a veces en las noticias, que sí o sí tienen un efecto en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y que hay que considerar, y que habrá familias y personas mucho más susceptibles en temas depresivos a tener trastornos afectivos estacionales, e independientemente de si vivimos en lugares donde las estaciones son muy marcadas, o si nosotros tenemos un ritmo de vida. Ahorita pensaba lo que decías de los usos horarios, la gente que viaja mucho, que está cambiando todo el tiempo, y que probablemente puedan tener pues cerebros que están trabajando de manera mucho más intensa, y la idea es ayudarle al cerebro, ¿no? Es como decimos muchas veces, aquí es un órgano más, merece atención, y se está reparando solito, pues va a tener un costo necesariamente en otras funciones, ¿no? Memorias, atenciones, concentraciones. Estoy también pensando en la exposición a fuentes de luz, pero todos estos aparatos que usamos hoy, como el que estamos usando para transmitir hoy, y que de pronto escuchas, sobre todo en familias con jóvenes que están 5, 6, 7 horas, ¿no? 7 horas, ya sabe, con juegos. Eso tiene que tener un efecto también sí o sí en cómo el cerebro funciona. Y a mí me parece que el tema de balancear un poquito más y ejercitarse un poquito más y convivir y tener habilidades sociales, la idea es no aislarnos, y porque el aislamiento y la soledad y el mejor me quedo en mi casa y que no veo ni la luz y me pongo a comer y entonces engordo y entonces ya no me quiero bañar y entonces ya no quiero salir, y se vuelve una cosa tan complicada que parece que así es como abrirle la puerta a los trastornos afectivos, ¿no? Sí, aquí sí hay dos cosas, nada más déjame redondear un poquito, ¿no? O sea, sí hay estudios donde sabemos que esta hiperestimulación por aparatos y por teléfonos y videojuegos cuando el cerebro está desarrollándose, sí hay una consecuencia, sí o sí, eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Hablando en específico de los aparatos como estos que estamos usando emiten un espectro de luz azul, y esa luz azul hace que la melatonina no se produzca o inhibe la producción de melatonina. Entonces yo digo, a ver, ¿qué es mejor? ¿Echarme una pastilla de melatonina en la noche o unas 2 horas antes de irme a dormir apagar cualquier equipo que me emita luz azul? No, entonces también mucho tiene que ver con modificar hábitos, hábitos saludables, que creo que es algo que no nos vamos a cansar de repetir, que no importa el tema del que hablemos, al final siempre terminamos hablando de buenos hábitos, ¿no? De higiene del sueño, de actividad física, hábitos de alimentación. Entonces, pues, no sé si tengan algún otro comentario final. Pues nada más, una vez más, como estar muy atentos, ¿no? Muy atentos, el que vivamos en zonas donde tal vez los cambios no son estacionales tan marcados como en otros países, no quiere decir que estamos exentos a poder tener en nuestras vidas trastornos afectivos estacionales, y que para quienes sí los tienen, no es nada más
algo pasajero, es algo que requiere diagnóstico, que requiere pues tal vez hasta repetición. Esto ya me pasó 2 años seguidos, pues algo está pasando, y buscar atención, no está de más, ¿no? No vamos a perder el tiempo de nadie si de pronto lo hacemos de manera preventiva. Adelante, Mercedes. Igual como reforzar la parte preventiva, ya dijiste, de hábitos, también cuando vamos a tener cambios bruscos, como es el cambio de ciudad, cambios que nos van pasando en el día a día, pues aquí también entra, ¿no? Así como nos preparamos para las fiestas, ahí entra también el cuidado personal, prepararte para esos cambios para que no te caigan tan pesados y ayudar a que nos mantengamos en un bienestar emocional. Pues yo nada más quisiera redondear con esto, ¿no? No es lo mismo la depresión estacional, el trastorno afectivo estacional, que este famoso blues navideño, ¿no? Que sea uno, sea otro, si tenemos un malestar, lo mejor que podemos hacer es pedir ayuda. Más vale pecar de exagerados y que nos digan, mira, es normal que te sientas así, no pasa nada, modifica esto, o a lo mejor pudieras hacer esto, a dejar que el tiempo pase y después se nos complique con otras cosas, ¿no? Como siempre, pues la prevención será lo mejor. Pues muchísimas gracias por acompañarnos a esta emisión de Coffee Brain. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, Claudia. Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hizo posible la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en YouTube, Facebook, Instagram y lo pueden encontrar como saludmental.mx. Si alguien desea contactar con alguna de las integrantes del equipo de Brain and Mind, puede encontrar toda su información en www.brainandmind.mx. Y nos vemos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios, con el tema Gaslighting, conocer, reconocer y combatir la manipulación emocional. Gracias y hasta la próxima. Gracias.